Buenas noches, ¿cómo está Williams? Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, padre. Un gusto saludarlo. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, padre. Noches. Noches a todos. Bien, bendecida noche a todos y bendecida tarde. Bendecida noche, Don Williams. Si quiere lo puedo dejar a usted en... voy a agregar su... Voy a añadir el destacado. Voy a colocarme junto a usted. Gracias por aceptar esta invitación, Don Williams, de esta segunda oportunidad que por lo menos yo lo escucharé hablando de María Rosa Mística. Hace unos años atrás ya lo hice cuando visitó usted Chile, en uno de sus tantos apostolados, a los que muchos ya lo conocen, a Don Williams. Él es un conocido predicador y orador católico, miembro
y casi fundador, yo creo que es fundador en la práctica de la Fundación Rosa Mística, Sí, que no solamente está en Venezuela, sino que se ha extendido por gran parte del continente. Y entre tantos apostolados también es usted el que nos trajo aquí a Chile la devoción también a Santa María de Nazaret, yo me acuerdo que así la llamamos, ¿no? Y también de todos los escritos de la beata Ana Catarina Emmerich, donde en distintos medios católicos usted también ha compartido sus enseñanza, su experiencia, su testimonio y también su formación católica. Y con motivo usted sabe, y también aparte de los hermanos que nos acompañan, nuestro apostolado Regnum Dei, que es un apostolado virtual, no es ninguna institución física, sino que es un apostolado que inició una familia a la que yo pertenezco por medio de los medios de comunicación escritos y virtuales. Se dedica a la promoción de los mensajes de la Reina de la Paz, pero con motivo de los mensajes que la Reina de la Paz ha ido dando últimamente, muchos hacen a través de su lenguaje alusión a los mensajes que daba la Rosa Mística en sus principios, y es por eso que nosotros hemos ya decidido que tenemos que removerlos de la memoria y del archivo de la memoria y comenzar una vez más a tomarlos, meditarlos, comprenderlos, reflexionarlos y vivirlos. Y hay un grupito de fieles que hemos pensado, de hecho, ofrecer en la novena este año, para el 13 de julio, una novena de oración y de ayuno para poder celebrar y vivir ese mensaje que es un mensaje que es profético, aunque la devoción ha sido aprobada por la Iglesia y aunque también muchos obispos han aprobado también y han predicado sobre los mensajes, no cuenta aún, hasta donde yo sé, usted puede que lo maneje mejor, don Williams, una aprobación. Sin embargo, yo creo en creemos como apostolado en esas apariciones. Conocimos la Rosa Mística antes de Medjugorje inclusive, y por eso que también vemos que hoy más que nunca se cumplen aquellos mensajes que ella fue dando y que hasta el día de hoy sigue insistiendo. Le agradezco por eso que usted con su tiempo, en medio de tantas actividades que está realizando siempre, nos haya regalado este ratito. Nos están siguiendo también por Facebook y por YouTube y que usted nos vaya introduciendo pedagógicamente, como siempre lo hace, en esta aparición, que es un regalo para la Iglesia, y también en esta enseñanza que deja la Rosa Mística. Don Williams. pues voy a pedirle al Padre para que hagamos una pequeña oración para introducir este momento y que sea el Espíritu Santo que de alguna manera pues sea quien me utilice para decir lo que la Virgen quiere hablarles a todas las personas que hoy están dispuestas a escuchar el mensaje de Rosa Mística. Con mucho gusto, pues, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, te pedimos a ti que con tu corazón inmaculado, un corazón también que en este tiempo litúrgico vive con toda la Iglesia los misterios del Señor, de su pasión, muerte y resurrección, y que de modo particular en su corazón materno también le toca acompañar el cuerpo místico de Cristo en esta pasión, en esta hora de Getsemaní que vive la Iglesia y que debe vivir.
Te pedimos que con tu oración nos alcances el impulso del Espíritu Santo, con sus dones, con sus regalos, con sus caricias de sanación, de conversión, de fervor, de anhelo de santidad, de anhelo de la instauración de tu reino materno y del reino del corazón de Jesús. Queremos pedir también que hagas de nosotros instrumentos de tus planes, aquellos que tú cuentas en confidencias maternales a los pequeños, a los sencillos, y los haces instrumentos para alcanzar el reinado del corazón de tu Hijo. Te imploramos, Madre, en tus brazos descansamos, en tu misericordia maternal nos entregamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, Reina de la Paz. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, Reina de la Paz. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, Reina de la Paz. María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Amén. Amén. Bueno, agradecido del Padre Patricio que me ha hecho la invitación para compartir con todos ustedes en este día. Hoy he querido que presida, pues, la anfitriona, que es María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, que la tenemos hasta en mi polvo. O sea, me quise uniformar para hablar con la mayor devoción posible de la Madre de Dios. Para mí es motivo de alegría, porque hablar de Rosa Mística es hablar del sacerdocio, hablar de la Iglesia, porque ella ha querido venir a Montichiari y a Fontanelle específicamente por las almas consagradas a Dios. Hablar de Rosa Mística, que es un título que, valga acotar, no es actual, porque ya lo veníamos escuchando en las letanías lauretanas, como otros tantos títulos que desde hace siglos la Iglesia le ha dedicado tributo a la Madre de Dios, como la flor más hermosa que engalana el jardín de Dios. Pierina Gili, que fue el instrumento que Dios quiso escoger para estas revelaciones, fue una enfermera. Yo he tratado de tomar los apuntes más, llamemos así, emblemáticos o lo más destacable de las apariciones de Rosa Mística. Pierina nace el día 3 de agosto de 1911. Era una enfermera. En la primavera del año de 1947 comienzan las apariciones de la Virgen en el hospital de Montichiari. La Virgen aparece vestida de morado, no como la vemos hoy día, así como Rosa Mística, que en vez de las rosas llevaba 3 puñales que estaban en el pecho de la Virgen, y la Virgen pronuncia las primeras palabras que fueron oración, penitencia, reparación. Es como la estructura del mensaje que Rosa Mística comenzaba a perfilar a través de sus apariciones. La segunda aparición ocurre aquel mismo año, un día 13 de julio. Quiero textualmente referir lo que la Virgen dijo en aquella oportunidad. Vale acotar que en esta aparición la Virgen vestía de blanco y en lugar de las 3 espadas llevaba 3 rosas, que es como la vemos hoy acá, roja, blanca y amarilla. Soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos, así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas,
y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección. Habrá un florecimiento de vocaciones religiosas. Deseo que el día 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales. En ese día derramaré sobreabundancia de gracia y santidad sobre quienes así me hubiesen honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística. Así sucesivamente, la Virgen comienza lo que llamamos una catequesis. Aquel mismo año ocurrieron varias apariciones. La tercera aparición ocurre el 22 de octubre de 1947. Aquel día, entre otras cosas, la Virgen dijo: mi divino Hijo, cansado por las incesantes ofensas, quiso descargar su justicia, pero me interpuse como mediadora entre él y los hombres, intercediendo especialmente por las almas consagradas. Vale acotar algo muy teológico e importante que destacar. En la segunda aparición, la Virgen, entre sus primeras palabras, dijo lo siguiente: nuestro Señor me envió a una misión para implantar, que ya lo leí. Pero esta parte, nuestro Señor me envió, refleja el carácter de María, de su misión, porque María no se gobierna sola. Cuando la Virgen aparece en un lugar, sea en Betania, en Venezuela, en Guanare, en el Tepeyac, en la Rue du Bac, en Lourdes, en Fátima y en este caso particular de Montichiari y Fontanelle, no es porque a ella se le ocurrió, porque la Virgen no se gobierna sola, es porque su divino Hijo la envía con un determinado mensaje y misión para la humanidad. Y como dije al inicio de esta conferencia, de esta disertación, la Virgen viene específicamente por los sacerdotes. En aquel entonces, sí, siempre hemos tenido a lo largo de la historia, porque los seres humanos, el sacerdote, el papa, el obispo, las religiosas, los religiosos, todos son seres humanos. Los laicos somos seres humanos. Y al ser seres humanos, estamos expuestos al pecado, a las tentaciones, a renegar de Dios, etcétera. Y en aquel momento, tal vez hablar de problemas o crisis de la iglesia, tal vez era como que medio escandaloso, o sea que sí, porque no, si existían, a lo mejor no se hablaba tanto, pero si nosotros vemos pasar, sin ir más lejos, finales de la década de los 90, toda la parte de inicio de este siglo, y empiezan a haber deserción de sacerdotes dando mal testimonio, ni decir los laicos, gente trabajando pro aborto, carencia de vocaciones. En mi último viaje a Chile, por ejemplo, conversaba con un sacerdote que había hecho un estudio y el estudio que él había hecho era aproximadamente sacar cuenta de cuántos sacerdotes mueren al año. Mueren más sacerdotes que los que entran a formarse. Entonces, ¿es o no necesario intensificar la oración, escuchar el clamor que Rosa Mística viene a hacer? Porque ella tiene grandes promesas. Rosa Mística dice que si nosotros la invocamos, la veneramos, la hacemos honrar, promete florecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Es ella que desea ser venerada en los lugares determinados, sobre todo en los conventos, en los seminarios, para que vuelvan cada vocación o cada sacerdote o religiosa al amor de sus fundadores. En el mismo ardor, es como celebrar un Pentecostés en el corazón sacerdotal. Por eso es muy importante. La Virgen pedagógicamente ha venido al mundo para dar de parte de Dios un mensaje. En Medjugorje, la paz. En Fátima, el triunfo de su Inmaculado Corazón. Y así sucesivamente. Aquí en Venezuela, cuando apareció en Coromoto, la Virgen, ¿qué es lo que dijo? Vayan donde los blancos a recibir el agua para poder ir al cielo, que les coloquen el agua sobre sus cabezas. Si María Santísima no se hubiera parecido al indio Coromoto, tal vez se hubiera demorado por más décadas la aceptación del cristianismo.
Si la Virgen no hubiera sido enviada por Jesús a México, tal vez la historia de un México católico fuera diferente. Ella ha venido como catequista, porque ella desde donde está ve la realidad de la humanidad. Y es por eso que hoy, para un pueblo herido, como lo ha sido Chile, como lo ha sido tantos lugares donde reiteradas veces hemos sufrido las consecuencias tal vez del poco testimonio, la Virgen viene a consolar al pueblo, a consolar a la iglesia, a acompañar a la iglesia y también a animar a los sacerdotes que deciden con un sí categórico seguir a Jesús. Por eso debemos orar por nuestros sacerdotes, no criticarles, no juzgarles, sino acompañarles. Yo hablar de Rosa Mística, pues es un tema que me apasiona. No tuve la oportunidad de conocer a Pierina Gili porque Pierina Gili murió al inicio de los 90. En aquel entonces yo tendría aproximadamente 11 años. Todavía ni siquiera Rosa Mística yo le había conocido, pero soy muy cercano actualmente a la familia de Pierina y cada vez que voy a Italia he tenido ese regalo de Dios de ser cercano con su hermana, sus sobrinas y compartir con personas que vivieron todos estos acontecimientos en primera plana. Sí tuve la oportunidad porque en la historia de Rosa Mística, ella en sus mensajes, para no leerlo, porque mi intención tampoco es agotarle, porque paso a creer que muchos de los que están acá, y le pregunto al padre, porque yo también dejo abierto, si el padre ve, si alguien quiere hacer una pregunta, me pueden interrumpir. A mí me encanta que me pregunten, porque en la medida que ustedes preguntan, yo puedo ir dándome cuenta de lo que necesitan conocer, por dónde va lo que desean que les vaya indicando, y yo trato de no perder el hilo. Ya tengo más o menos un poquito de costumbre a este tipo de temáticas de preguntas y respuestas, porque de alguna manera eso me da tranquilidad de saber que están captando el mensaje y que de alguna manera nadie se va a ir con ninguna intranquilidad. Así que el padre, yo le dejo la tutela que en algún momento, si él considera una pregunta en nombre de la audiencia o alguien de la audiencia, no estoy muy familiarizado con la plataforma en eso, pero pueden hacerme preguntas. Continuando lo que les iba narrando, la Virgen fue indicando algunos pedidos en sus apariciones de Rosa Mística. Primero, pidió lo que ya dije, que cada 13 de cada mes sea dedicado a ella y los días previos al 13 de cada mes sean dedicados para la preparación a celebrar el 13 que viene. Otra cosa fue que ella pidió que el 13 de octubre se celebrara la Liga Mundial de la Comunión Reparadora. Toda comunión en sí, toda misa en sí es reparadora, pero la Santísima Virgen quiso designar un día específico. En aquel momento allí habían sembradíos de trigo y uno de los tantos milagros ocurridos en Fontanelle fue que la Santísima Virgen extendió su hermoso manto y acariciando con el velo, con el manto, aquel trigal, en la medida que la Virgen iba pasando, se iban secando el trigo. Y ella misma pide que parte de ese trigo sea destinado para hacer hostias y ser llevada hasta Fátima. Y a su vez, otra parte, mandársela al Papa. Y el trigo sobrante para amasar panes que fueran bendecidos y repartidos en recuerdo de la aparición el 13 de octubre. Tradición que hasta el día de hoy se sigue haciendo en Montichiari, en Fontanelle, de repartir pancitos el día 13 de octubre. El día 8 de diciembre, durante una de las apariciones, de las primeras apariciones acaecidas en el Duomo de Montichiari, la Santísima Virgen, anticipando desde el día anterior, que fue la sexta aparición, el día 7 de diciembre, anuncia que al día siguiente iba a venir al Duomo de Montichiari. Aparición muy especial porque la Virgen no vino sola, vino acompañada de dos niños que venía uno al lado de ella, uno a cada lado. ¿Quiénes eran? Francisco y Jacinta Marto, que en aquel momento todavía ni pensar que se le iba a abrir un proceso de canonización a estos niños. Pero la Virgen, Dios quiso que de manera peculiar, porque el mensaje de Rosa Mística está muy ligado al mensaje de Fátima, y quiso Dios que Francisco y Jacinta Marto fueran los acompañantes de la Virgen y le promete que donde quiera que vayan estas estatuas peregrinas, también estos niños acompañarían a la Madre de Dios en esta peregrinación.
La Santísima Virgen pisa el suelo del Duomo de Montichiari y de esta manera ella misma con su presencia consagra el lugar y dice y promete derramar abundantes gracias sobre aquellas baldosas quienes vayan con fe y devoción, llorando sus pecados a implorar de ella a todas las gracias. Las apariciones tuvieron dos etapas, una en este periodo de la década del 1947 y una segunda etapa que es cuando empiezan en Fontanelle en 1966. Pierina Gili sufrió enormemente. Yo les recomiendo que si la audiencia tiene oportunidad, ya la diócesis de Brescia autorizó hace unos años atrás la publicación del diario, porque lo que se estaba publicando y que era por donde conocíamos la historia de Rosa Mística eran una secuencia de mensajes dados por ella, donde estaban las cosas principales de los pedidos de Rosa Mística. Pero este diario tiene más de 600 páginas. Y si tienen oportunidad, en España lo pueden conseguir en el mismo santuario de Montichiari. Creo que hasta por Amazon se puede conseguir para que puedan ustedes, teniendo esto, tienen todo lo necesario para conocer la historia de Rosa Mística y se van a dar cuenta de qué vida tan maravillosa la de Pierina Gili. Cómo Dios la fue purificando, los ataques del demonio que querían de alguna u otra manera impedir que la devoción de Rosa Mística cunda y prolifere, porque sabía que hablar de Rosa Mística era hablar del sacerdote, y promover grupos de Rosa Mística es promover grupos que de alguna manera se comprometen a orar para que por el bien del sacerdote, por el papa, por las vocaciones, por los seminaristas, y eso no lo quiere el mal, evidentemente que no lo quieren. Yo recuerdo que Pierina Gili, entre los tantos sufrimientos, porque qué mujer para haber sufrido de verdad, llegó a tener problemas renales. Miren, los médicos nunca entendieron la cantidad de cientos de, esto se llama cristales, cuando uno tiene problemas renales y tiene problemas de cálculos renales, eran tan graves que llegaba a orinar, le costaba orinar y llegaba a orinar pus. O sea, un sufrimiento terrible, terrible. O sea, que si no hubiera sido por ayuda de Dios, hubiera muerto por infección, por los dolores, por no tener cómo expulsar aquello. O sea, los médicos nunca entendían cómo podía sufrir tantísimo. Entonces, bueno, impresionante. Hay otra figura que estuvo ayudando mucho a Pierina Gili, que en aquel momento era beata. Era la beata, déjenme buscar un momento por acá para reseñársela, porque debo tener aquí alguna fotografía de esta beata. Es que yo de verdad les recomiendo encarecidamente, porque uno de los tantos prodigios ocurrido fue porque Pierina siempre quiso hacerse religiosa y de alguna manera lo intentó y quiso ingresar a un convento en Brescia, pero evidentemente con todo este tema fue como una manera de la iglesia querer también callar a Pierina. Una vez ocurrió la primera etapa de las apariciones que les acababa de reseñar, que es cuando aparece en el Duomo de Montichiari y todo eso. Entrar al convento era una manera de que Pierina, incluso de cambiarle el nombre, o sea, Pierina era muerta prácticamente, no dejaba de existir, no quería que tuvieran contacto con las personas para evitar que hablara de las apariciones. Pero bueno, en este convento, Pierina atravesó tantos episodios de enfermedades que tuvo apariciones de una beata que se llamaba Beata Rosa. No recuerdo ahorita la otra parte del nombre de esta santa, pero tuvo varias apariciones de esta santa, que la misma santa se le aparecía, le daba medicamentos y quedaba totalmente curada. Y así salió de la muerte muchísimas veces. O sea, Pierina sufrió enormemente. Ella desde niña consagró su virginidad a Dios, tuvo un pretendiente que quería de alguna manera abusar de ella. O sea, en carne propia,
previo a las apariciones, durante las apariciones y hasta el final de su vida, sufrió muchísimo. Ya después, recibiendo ella el pedido de especialísimo, donde la Virgen misma le decía, deseo ser peregrina, deseo ser llevada en brazo de un lugar a otro. Pierina no entendía cómo iba a ejecutar una obra como esta, porque cómo mandar a hacer una imagen de la Virgen, como le indicó la Santísima Virgen. Y bueno, el Señor suscitó a un sacerdote llamado el padre Tadeusz Lautz, un sacerdote alemán, que estaba convencido de la veracidad de las apariciones, porque seguía de cerca la vida de Pierina, la confesaba, la orientaba, y el padre Tadeusz funda en Alemania un movimiento llamado Opus Rosa Mística, y empezaba a llevar peregrinaciones desde Alemania, que fueron de los primeros que impulsaban la visita a este santuario. Y en aquel entonces también fue un señor llamado Hort Mering. El señor Hort Mering fue el sucesor del padre Tadeusz Lautz. Tras la muerte de él, queda él como dándole consecución al movimiento fundado por el padre Tadeusz Lautz. Pero me contaron, tuve la oportunidad y compartir de cerca con el señor Mering. Ellos viajan hasta Montichiari, Pierina vivía, y Pierina ya sabía que iba a venir un apóstol, una persona que se iba a dedicar en la práctica a llevar el mensaje de Rosa Mística y que sea conocida en los 5 continentes. Cuando el señor Mering se baja del pullman en la casa de Pierina con un grupo de peregrinos que iban desde Alemania, apenas Pierina lo vio, se levantó y empezó a exclamar, él es el apóstol de Rosa Mística. Vale acotar que Pierina Gili nunca aprendió a hablar alemán y el señor Mering tampoco aprendió mucho el italiano. Y todos los meses el señor Mering y Pierina Gili se encontraban un momento en privado y ellos mantenían diálogos que no me puedo entender cómo lo hacían, no lo sé, pero él hablaba en alemán, ella le respondía en italiano y así mismo surge toda la extensión de esta misión. Y el señor Mering recibe el encargo con el padre Tadeusz Lautz de encargarse de mandar a fabricar las imágenes de Rosa Mística y extenderlas por todo el mundo. Gracias a ese señor que tuve el honor de conocerle, de viajar con él y compartir con él, podemos decir que Rosa Mística la conocen hasta en los países más lejanos, porque él, primero con su dinero y después, gracias a benefactores, comenzaron a fabricar las imágenes peregrinas de Rosa Mística, que hicieron todo lo posible para que primero de manera gratuita llegara a todos los países. Y bueno, el señor Mering falleció trabajando todos los meses cerca, a veces eran 75 imágenes, a veces eran 200 imágenes. No, llegó un momento en que ya no se daban abastos de cubrir todos los pedidos que le llegaban hasta la ciudad de Essen. Y ellos organizaban esto con una ética, con una oración. Miren, yo que participé 2 oportunidades en estas romerías donde se salía desde Alemania, si mal no recuerdo, el miércoles en la noche, con todas las imágenes, con todo el material, hasta con la comida necesaria para pernoctar entre Montichiari y Fontanelle, jueves, viernes, sábado y regresar el domingo. Se rezaba impresionante, se viajaba con el Santísimo Sacramento acompañado de un sacerdote y eso era en oración desde que salíamos hasta que llegábamos a Montichiari. Allí estábamos en oración día y noche, había que turnarse para hacer la bendición de las estatuas tal como ella misma lo enseñó, de sumergir estatua por estatua en la fuente de las gracias, colocarlas a la veneración, los sacerdotes la presentaban a los fieles y luego que se regresaba a Alemania, las imágenes eran embaladas y por el mismo Hort Mering eran todas codificadas. A ver si tengo algunas. Es que ha sacado una amiga mía que quiso mucho al señor Mering este libro, que fue una edición ilimitada porque fueron muy pocos ejemplares,
como homenaje porque es una documentación más que todo fotográfica de los principales países donde el mensaje o las estatuas peregrinas fueron llevadas y donde tantísimos milagros han surgido de imágenes exudando aceite, lacrimaciones, etcétera, de cantidad de prodigios, prodigios que ni siquiera en el mismo Fontanelle ocurrían, pero la Virgen los ha hecho en infinidad de números en muchas partes del mundo. Sí, Al principio la iglesia, evidentemente, iba muy lento en todo el proceso, llamemos así, ante hechos tan extraordinarios. Pierina muere, digamos, sin ver, ella vio todo el auge de la difusión del mensaje, pero de alguna manera, llamemos así, hasta ridiculizada, se burlaban de ella, no fue tomada en serio el mensaje de Rosa Mística en su momento, pero los frutos no se pueden tapar con un dedo. Yo recuerdo al inicio de mis viajes a Montichiari, estoy hablando que mi primera visita a Montichiari fue en el año 2000. El santuario en aquel momento, todavía la iglesia diocesana no se abría a la apertura, todavía no se podían celebrar misa, las misas habían que hacerla en el Duomo de Montichiari, no se podía hacer alusión a los mensajes en aquel entonces, pero bueno, entre la presión de tantos obispos, donde en sus diócesis llegaban las imágenes y donde de alguna manera ocurrían tantos milagros, empezó el obispo de Brescia a recibir informes de muchos obispos en muchas partes y empezó a aperturarse un estudio, por llamar así. Y el primer paso, que fue una aprobación tácita, es que el lugar fue reconocido como santuario diocesano en honor de Rosa Mística. El obispo autoriza la publicación en varios idiomas del diario de Pierina Gili y en aquel entonces existía una fundación que eran personas que habían conocido a Pierina Gili y eran los que cuidaban el santuario. Pero Monseñor, después de mucho diálogo, llamemos así, se suprime aquella fundación para abrir una nueva fundación donde el obispo colocaba una parte de personas de la curia y otra parte de la antigua fundación como para empezar a unir y organizar aquello. Se empieza a dar culto en el lugar, el obispo nombra a un sacerdote encargado de la devoción allí, de celebrar misas, ya se puede hablar de los mensajes y empieza esto a avanzar a una aprobación. Tuve la dicha de ser invitado, si mal no recuerdo, creo que esto fue en el 2016 aproximadamente, que fue cuando el santuario fue proclamado diocesano. Fue para mí un motivo inexplicable, una emoción cuando yo recibí, fue una invitación formal a ir en nombre de Venezuela a visitar como presidente de la Fundación Rosa Mística Venezuela, a estar en el lugar. Y tuve el privilegio que me sentaron junto a la hermana de Pierina Gili y su sobrina, el alcalde de la localidad de Montichiari, y me tocó vivir esto en primera plana. Era el único que no era familia Gili de los que estábamos sentados en las tres primeras filas con los familiares. Y de verdad que me hubiera gustado que el señor Mering hubiera estado vivo o que toda esta comisión que trabajó por años, poniendo incluso su capital, su dinero, como fueron muchos de los miembros de Opus Rosa Mística, pero ellos por temas de edad, que ya todos pasaban los 80 y tantos años, no pudieron asistir. Pero bueno, en nombre de ellos pude disfrutar aquel día porque era ver la apertura de la iglesia local, porque quien debe aprobar las apariciones es el obispo local donde ocurrieron estos hechos extraordinarios. Y estamos a muy poco de que esto ocurra. De por sí, no he podido volver después de la pandemia a Montichiari, pero el obispo ya ha aprobado, porque la Santísima Virgen solicitó que se hiciera en el lugar una gran iglesia en honor a Rosa Mística. Y el obispo bendijo ya los planos de esta iglesia. Y al bendecir los planos es también permitir que se cumpla todo lo que la Santísima Virgen solicitó que se hiciera en el lugar. Y ya de esta manera esto se llama en términos teológicos aprobación tácita. Nada contradice la fe y vamos a grandes pasos a que de un momento a otro haya un pronunciamiento positivo y final, porque ya los frutos son completamente imposibles de ocultar. En lo personal, tuve una gracia muy bella con Rosa Mística, porque
Opus Rosa Mística cerró sus funciones hace ya varios años, creo que como sus 10 años aproximadamente, considerando que ya se había cumplido la misión, por decir así. Entonces Gertrudis, que era la que había quedado, era la secretaria del señor Mering por muchos años, Gertrudis Herbert queda como encargada de Opus Rosa Mística, pero muchos benefactores empiezan a fallecer, ya empezaba a haber un declive de la cantidad de producción mensual, cada vez era un poco más difícil de sostener la misión, pero considerando que ya se había cumplido al final la difusión, porque esto, Opus Rosa Mística se creó para promoverla, pero ya queda de parte de todos nosotros que la demos a conocer. Imágenes se pueden conseguir en muchas tiendas, por tal motivo ya no tenía mayor sentido, por decirlo así, continuar y se cierra. Cuando esto ocurre, ellos se comunican conmigo porque conocían un poco la labor que yo venía realizando con Rosa Mística y me proponen si yo podía recibir unos moldes de los que se usaban para la fabricación de estas imágenes. Pero en ese periodo yo estaba atravesando problemas familiares de salud, tenía a mi abuela en etapa terminal y una tía con cáncer terminal. Entonces, ellos no se atrevían a mandar estos moldes para Venezuela por la situación evidente que ya estábamos viviendo en aquel momento. Y me dicen que me tenían que contactar con un señor en Bogotá, que era quien me iba a entregar estos moldes. Entonces yo le dije, mire, déjenme pasar esta situación y con mucho gusto una vez, yo evidentemente, dentro de mis posibilidades, ver cómo lo hago. Esto fue en el 2017, centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Mis familiares mueren en un mes, muere mi abuela y muere mi tía, y el fallecimiento ocurre para esta época entre marzo y abril. Y yo no me había atrevido a organizar viaje para ir al centenario de Fátima porque no me atrevía a dejar a mi mamá sola con su mamá y una hermana por morir, porque soy el hombre de casa y tenía que estar allí para apoyarles. Y queridos hermanos, resulta de que al fallecer ella, pude yo organizar a última hora mi viaje, pero para aquel entonces ya no había ni dónde alojarnos en Fátima. Y bueno, yo decía, si sea durmiendo en un carro, yo de que voy al centenario, voy, porque soy, en ese sentido, soy testarudo como mi apellido, que me llamo, mi segundo apellido es Testa. Entonces, bueno, cuando me voy para allá, había otra cosa de que no había dónde alojarse en Fátima. Todos los días yo me metía a un buscador de hoteles, no había lugares en Fátima. Faltando, ya eran los primeros de mayo, faltaba muy poco para yo llegar a Fátima. Resulta que un buscador me dice de que había un alojamiento a pocos metros del santuario. Yo ni siquiera de la emoción, ni siquiera me puse a ver cómo se llamaba, sino que le di reservar. Aquello era ni un hotel en Dubái, lo caro. Y miren que era alojarnos en un lugar que en una época normal hubiera sido súper económico. Cuando me llega la confirmación, veo que el hotel se llama Rosa Mística. Yo decía, Dios bendito, increíble. Bueno, y se me mete en la cabeza que yo quería que el Papa Francisco me bendijera una réplica de la Virgen de Fátima que está en el santuario que todos conocemos, que es la ante la cual el Papa iba a rezar. Yo sabía que varios amigos míos sacerdotes iban a concelebrar con el Papa, pero todos los sacerdotes, cuando vieron que yo tenía una imagen que pesaba 32 kilos tallada en madera y que yo quería valerme de ellos para que esta imagen entrara dentro de la sacristía o tuviera acceso al Papa, todos apagaron el teléfono para no recibir de mí el tema de que me ayudaran a que se bendijera la Virgen. Y bueno, habían 2 millones de peregrinos en Fátima para la canonización de los pastorcitos, que era imposible. Cuento corto, yo llevo la imagen de la Virgen de Fátima, la envuelvo en una bandera de Venezuela que se viralizó por televisión, por periódico, porque llamó mucho la atención por la situación política que vivía en aquel momento Venezuela. Y no me pregunten por qué, pero cuando yo llego a aquella explanada que no se podía ni caminar por la multitud, empiezan las personas a hacer espacio. Y cuando el Papa empieza a sobrevolar la plaza sobre el santuario de Fátima, para el momento en que estamos sobrevolando, ya yo estaba dentro de la capeliña de las apariciones, en primera fila, donde habían puros obispos,
Por tal motivo, al momento que el Papa entra al lugar, yo estaba en la baranda, que lo que me separaba era la baranda para estar donde iba a estar el Papa. Y cuando el Papa pasa por un lado mío, el Papa le llama la atención a la rosa mística y la bendice. Y hubo algo muy particular, que la gente con aquella emoción empujaban, y mientras el Papa iba saludando, un señor que estaba al lado mío me pregunta, ¿y usted conoce la devoción de rosa mística? Y yo le digo, sí, amigo, claro que sí. Para eso yo me daba cuenta porque hablaba español, y yo me le quedo mirando en la cara. Él se llamaba José, no recuerdo ahorita el apellido, y de momento él me dice, ¿usted cómo se llama? Yo le digo, William Sandoval. Y me dice, ¿cómo? Yo tengo algo para usted. En mi casa en Bogotá tengo unos moldes de Opus Rosa Mística. Digo, ¿cómo? No puede ser. Y esta conversación se produjo en el mismo momento en que el Papa Francisco estaba ante la imagen de Fátima de la Capeliña consagrando el mundo, que para mí fue un signo de confirmación que era imposible que por una vía natural en medio de 2 millones de personas, sin que Opus Rosa Mística me hubiera dado el número de teléfono de esta persona, antes que Opus Rosa Mística me diera el número de teléfono, la Virgen había hecho que nos conociéramos aquel día 13 de mayo, en la vigilia de 12 para 13 de mayo, 100 años después de las apariciones de Fátima. Y es así como recibí un nombramiento de parte de Gertrudis, donde me cedían todos los derechos para que dentro de las posibilidades pudiéramos promover el mensaje de Rosa Mística. Queridos amigos, muchas anécdotas pudiera yo contarles que no son más para motivarles a que sirvan a María, sean misioneros de ella, denla a conocer, que no hay vocaciones, el remedio es la oración, rezar el rosario, orar por los sacerdotes y veremos todo lo que ella prometió, un florecimiento de vocaciones, veremos que menos deserciones de sacerdotes ocurrirán y vendrá evidentemente lo que ella tanto desea, el triunfo de su inmaculado corazón. Quiero agradecer al Padre la invitación que me ha hecho y quiero dejar en este momento abierto para que quienes quieran hacer alguna pregunta lo puedan hacer para poder cerrar este conversatorio, porque conversar es dialogar y aquí estoy yo hablando solo con ustedes y deseo también que ustedes alguna pregunta puedan hacer para poder despedir esta transmisión sabiendo de que por lo menos la esencia del mensaje de Rosa Mística llega a todos ustedes. Sí. Yo no sé si alguno de los hermanos que está conectado o hermanas tiene alguna pregunta, porque por las otras redes hay 17 y la he tratado de resumir en unas 5 preguntas. ¿Ok? Si alguien más quiere hacer una pregunta, le cedo la palabra. Si hermana Patricia, por ejemplo. Yo voy a Padre, participar. Sí, adelante, señora Patricia. buenas tardes, hermano William. Buenas Em, tardes. Sí, es que le iba a decir al padre que a lo mejor dentro de todas las preguntas que tiene pudiesen estar a lo mejor algunas que nosotros quisiéramos plantear. Entonces, a lo mejor, padre, si usted lo estima, usted podría formular las preguntas y puede que así también se haga una respuesta para algunas consultas que nosotros pudiéramos tener. Pero yo creo Y que si usted le impidió el señor ahora, escuchemos la suya primero. bueno, bueno, hermano William, generalmente una devoción parte por un hecho significativo en la vida de las personas. Yo quisiera saber cuál fue ese hecho en su vida que lo hizo tan devoto y un apóstol tan comprometido, ¿no? Que como hemos escuchado, lo ha llevado a recorrer otros países, a darle a conocer y a participar digamos, en grandes como actividades donde se releva ahí su devoción. Entonces, ¿a partir de qué hecho usted se desarrolló este amor, esta devoción por ella? ¿Qué impacto tuvo en su vida? Cuando nosotros le damos un sí a Dios, eso es como un cheque en blanco. Y yo desde muy niño siempre amé a la Santísima Virgen, pero de manera particular se intensificó cuando tuvo un encuentro personal con una mujer que está en proceso de beatificación llamada María Esperanza Bianchini. María Esperanza Bianchini es la vidente de las apariciones de la Virgen aquí en Venezuela en Finca Betania. Murió en olor de santidad, hoy es día sierva de Dios. Fue una mujer que tuvo muchos dones como el Padre Pío.
A través de ella, durante una aparición de la Virgen le dijo que me dijera a mí que que la Virgen iba a venir de un país muy lejano a visitarme y que quería valerse de mí para darla a conocer y amar en el mundo. Todavía Rosa Mística no era conocida aquí en Venezuela. Y un buen día, en septiembre del año 98, llega un paquete a la aduana, aquí en Caracas, a mi nombre. Paquete que yo nunca compré y yo en aquel momento era menor de edad. No podía yo iniciar un proceso de desaduanización. De por sí fueron militares quienes me ayudaron a que hubiesen ciertos que me lo permitieran. Y era una imagen de Rosa Mística, imagen que fue mandada por el señor Mering. Yo después tuve oportunidad de hablar con el señor Mering gracias a un intérprete y le pregunté cómo fue que él supo la dirección de mi casa, porque la Virgen llegó perfectamente a la dirección de mi casa. Y el señor Mering me dijo, pero si usted mandó un fax a mi oficina solicitando la Virgen y yo a la dirección que usted suministró la envié, me quedé callado porque yo en aquel momento era un muchachito de 17 años que nunca había hecho eso, pero así fue que llegó la Virgen a mi vida. Y cuando llega esta imagen, recordé las palabras que la Virgen le había dicho a María Esperanza: vendré de un país muy lejano a visitarte. Y así es que llega la devoción de Rosa Mística aquí a Venezuela, por lo menos al centro del país. Y empezamos a llevarla a los hospitales, a los enfermos, y empezó ella sola a darse a conocer. Ya yo después tuve, por vía natural, mandar cartas, comprar imágenes, mandar aportes y qué sé yo, empezamos a difundirla por todo el país. Después empecé yo a llevarla al Perú y donde yo tenía alguna amistad que iba conociendo, le hablaba y así poco a poco, sin yo darme cuenta, yo hoy día me admiro mucho de lo que hice en aquel momento, porque hoy día digo, ¿cómo yo me atrevía tanto? En aquella época me veían como casi que herético, porque no era muy bien vista la devoción y como quién es este loco que anda hablando esto. Por ser niño, en aquel momento, por ser un muchachito, no miraba las consecuencias. Hoy día yo cuidaría más la forma y a lo mejor cometí errores por el mismo amor apasionado a la Virgen. Y si alguien me decía no lo haga, era como que me decían, síguelo haciendo. Pero Dios, si Dios habló a través de del burro de Balaam, Dios me utilizó para que en muchos lugares llegara el mensaje. Hoy día estoy feliz por tanta aceptación a nivel mundial de Rosa Mística. Más bien, muchas veces me han invitado hasta obispos a hablar de ella. En aquel momento yo ni lo pensaba. Por eso yo les digo, no cambio nada de mi vida. Estoy feliz de servir a María y les motivo para que ustedes le den un sí a María y verán que ella misma los comienza a utilizar como ella quiere, cuando ella quiere, como decía San Luis María Griñón de Montfort. Gracias, hermano William. ¿Puedo hacer la última? Sí, Que manita, es sí. como, bueno, dentro de todos los como milagros o prodigios de María Rosa Mística, es muy reconocido como el derrame de escarchas, ¿cierto? El lluvia de Sí, escarchas. Entonces, me gustaría escuchar a mí como el significado, pero espiritual, de las Si la escarchas. pudiste ver. Entiendo que Ojo. bueno, son de distintos colores Ojo. y cada color tendría como un significado, pero me gustaría escuchar de usted y también saber Es casi en qué como si momentos pudieras como eh, preferentemente se manifiesta de esta forma. contar nada. Y ok, gracias, hermano, he Sería terminado. Muy como amable. un pueblito con mucha ok. Bueno, comunidad quiero de explicar al personas. respecto que en la historia de Rosa Mística, en las apariciones que ocurrieron en Italia, el fenómeno de las escarchas nunca se produjo. Este fenómeno empezó a ocurrir en países como la Estaría India, aquí en quizás Venezuela, se escuchó también mucho en Colombia, en Perú, pero cuando estos reportes llegaban a Montichiari, pues no entendían porque este fenómeno nunca ocurrió. Pierina nunca se supo que haya visto escarchas ni estos fenómenos. Estos fenómenos han acompañado en muchos países a la Virgen Peregrina. Por tal motivo, en el diario de Pierina, que es la fuente de donde tomamos todo lo referente a las apariciones, jamás se nombra el tema de las escarchas, ni siquiera se refiere a este prodigio. Pero eso no quiere decir que desconozcamos que esto ocurre o, o que de alguna manera es un fenómeno. ¿Por qué aclaro esto? Porque yo dejo a la iglesia
la explicación de esto. No quiero yo, si voy a hablar en nombre de la obra de Rosa Mística, hablar de algo que no esté dentro del diario de Pierina, que fue la persona que recibió estas revelaciones. Hablando sí de las escarchas, inclusive se han hablado hasta de los significados de las escarchas, pero ni siquiera fue a Pierina, fue a un sacerdote que tuvo como un mensaje de la Virgen y eso se viralizó. Por ejemplo, ¿por qué me encanta, por qué quise que hubieran preguntas para yo poder decir de lo que sé? Porque soy un ser humano con limitaciones, no todo puedo decir que lo sé, pero de lo que ya yo conozco, tratar de transmitirlo. El fenómeno de las escarchas existe, ha ocurrido en muchos países, es un fenómeno mariano, incluso aquí en Venezuela se vio mucho en las apariciones de Betania, en las apariciones de las almas consagradas en Carrizal y en muchos lugares donde veneran de Rosa Mística. Pero ese no es el fin de la devoción. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas dicen, ay, que yo rezo el rosario a la Rosa Mística y nunca me quedé de escarcha. Pero es que nosotros no le rezamos el rosario a la Virgen para que ocurran estos fenómenos. Yo le rezo el rosario a la Virgen Rosa Mística para que hayan sacerdotes santos, para que hayan familias santas, para que aumenten las vocaciones. Y si quiere la Virgen dar escarcha, las da. Y si no las da, somos felices, porque Así son es. regalos, ¿me entienden? Y me encanta aclarar esto. Por ejemplo, existe una devoción del rosario de Rosa Mística. Ese rosario no está en este libro. ¿De dónde surge el tema del rosario de la Virgen? De Rosa Mística, en verdad se llama el rosario de las lágrimas y sangre. Y fue un rosario que la Santísima Virgen se le aparece a una religiosa en Brasil y ella pedía a la Virgen la curación de un enfermo. Y se le aparece Jesús y le dice, pídemelo por los méritos de las lágrimas de mi Santísima Madre. Y así es que surge la devoción de rezar esta jaculatoria o esta coronita, porque es una coronita de 7 misterios, en honor de las lágrimas de la Virgen. Como las imágenes de Rosa Mística en muchos lugares del mundo han lacrimado lágrimas de aceite, de sangre o lágrimas normales, un día el señor Mering, que es el señor que funda con el padre Tadeusz Lautz, Opus Rosa Mística, sintió que la Santísima Virgen le decía que con las imágenes peregrinas se debía mandar esta oración de las lágrimas y sangre y que podíamos, como opción, rezar cuando la Virgen se entronizara en una casa los 7 dolores y cuando se iba a retirar para ir a otro lugar las 7 alegrías. Y así es que nace. Pero fíjense lo complejo de esto, que cuando nosotros convertimos una tradición o una devoción, y se nos olvida o no aclaramos el origen de las cosas. Y por eso me gusta hablar de Rosa Mística para yo poderle decir, mira, esto lo dijo Pierina. ¿Y por qué lo digo? Porque de alguna manera estamos trabajando para que sean reconocidas las apariciones y para que se le aperture el proceso de beatificación y canonización a Pierina. Y para eso es muy importante aclarar qué es lo que recibió Pierina como mensaje de la Virgen y cuáles fueron las devociones que se han ido agregando a la devoción de Pierina. Nosotros los laicos, y a veces por falta de dirección espiritual, somos expertos en hacer ensaladas de fruta de devociones. Y yo en Sí. eso soy muy escrupuloso, porque si yo soy de un movimiento, por ejemplo, de la Divina Misericordia, yo no debería por estética, por ética, por sana doctrina, mezclar en un grupo de la Divina Misericordia a Luisa Picarreta o Ana Catalina Emmerich, porque es como si yo quiero serme franciscano. Yo no puedo ser franciscano viviendo la regla de los carmelitas, porque voy a hacer una ensalada que ni yo mismo la voy a saber entender. Si mi devoción es la Rosa Mística, en el grupo de Rosa Mística se reza el rosario de las Ave Marías, que no suple ninguna devoción. O sea, pregúntenme a mí, como devoto de Rosa Mística, cuántas veces al año rezo yo el rosario de las lágrimas y sangre. Lo rezo. Pero a mí diariamente el rosario. Y si puedo los 20 misterios, mejor. Y si puedo la coronilla de la misericordia, mejor. Pero no me pida más devociones porque tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, tengo que ir a misa, tengo que... ¿Me entienden? Tenemos que ser muy ecuánimes y pedirle mucho a Dios que nos conceda la gracia de saber cuál es la vocación, a dónde Dios nos quiere, porque miren, ahorita hay infinidades de apostolados maravillosos, pero no podemos ser de todos. O sea, yo no puedo ser de la preciosa sangre, puedo ser de la Divina Misericordia. En mi caso, soy encargado de la causa de Ana Catalina Emmerich para Hispanoamérica.
Imagínense que yo como encargado de Ana Catalina Emery me ponga a promover Luisa Picarreta, me lea La mística ciudad de Dios y que en una conferencia he leído tanto que de momento empiece a meter yo revelaciones de Luisa Picarreta o de La mística de Ágreda en una conferencia de Ana Catalina Emery. O hablando de Rosa Mística, de momento empieza a hablar, lo dijo en Fátima, lo dijo en Lourdes, me tratan de captar. Hoy quiero exponerles sobre Rosa Mística, tratando un poco de desempolvar lo que no está acá, para que de alguna manera nos quedemos con la esencia del mensaje, que es la oración por los sacerdotes. Y por eso me alegró mucho la invitación del Padre Patricio de estar con ustedes, porque Chile necesita de nuestras oraciones por la iglesia, para sanar heridas, para que vuelvan a los seminarios más vocaciones y para que los sacerdotes que están deseando luchar se vean impulsados con un nuevo fervor de seguir perseverando. Sí. Porque quiero agregar también que justamente eso es lo que en muchos casos ha hecho complejo las aprobaciones, de hecho, de los mismos mensajes de Fátima, las apariciones de Fátima, en parte también un poco lo de Lourdes, cuando se fueron agregando un montón de temas que no eran malos, pero que no estaban en la esencia y que hacían dificultoso el estudio teológico de los contenidos, justamente que fuera comparable y se pudiera asumir desde la tradición el magisterio del dato revelado. Entonces, por eso es que creo que es muy importante lo que usted está diciendo y aprovecho porque si tiene tiempo, me tiene que decir nomás, si no, hacemos otra reunión, porque hay todavía hay preguntas y han agregado otra pregunta más, pregunta una hermana del Zoom, y el Cristo que acompaña la imagen de la rosa mística. Yo no he visto ningún Cristo, si alguien lo ha visto, pero yo Puede no. ser, Padre, porque que se esté refiriendo al Cristo de las Gracias. Ese Cristo se encuentra en el Ya, Santuario Fontanelle, fue un Cristo que se mandó a poner por indicación de la Virgen, perfecto. porque como ustedes saben, la Virgen bendijo una fuente que ya existía, pero la Virgen indicó que antes de ir a tomar el agua y de besar los peldaños por donde ella descendió, porque hay unas escaleras que ya existían, la Virgen descendió por esas escaleras para bendecir el agua, la Virgen dijo, antes de ir a recibir del agua, besar el Cristo. Pero no es que la Virgen haya dicho que la Virgen debe ir acompañada de un Cristo, eso es opcional. Por eso les digo, Perfecto. nosotros, de alguna manera, queridos hermanos, las motivaciones son buenas, pero no vayamos a decir, la Virgen lo pidió hacerlo. Una cosa es que a mí se me ocurra llevar la Virgen con un San Miguel Arcángel y otra cosa es decir, la Virgen pidió que vaya con San Miguel Arcángel. A Pierina no. Por lo menos, por eso yo les digo, cómprense el diario si pueden, lean el diario y lo que está acá es todo. Sí. Fuera de acá Aprovecho, serían como devociones apartes. puedo aprovechar de preguntar dentro de ese mismo marco. eh, yo he visto cuando las imágenes han derramado aceite, pero nunca lo había escuchado a usted, ni a nadie. No bueno, solamente usted lo ha escuchado en vivo sobre la rosa mística y he leído, pero que dieran recetas de aceite bendecido o eso, ¿qué pasa? Porque yo también he escuchado eso y he visto Ok, hasta videos. importantísimo también, el aceite de San Rafael. El aceite de San Rafael no está en las apariciones de Rosa Mística. Esto también fue porque aquí empieza, digamos, esto no surge de mala fe, porque en el fondo es como, yo en estos momentos, lo voy a poner de esta manera, si yo soy el presidente de la Fundación Rosa Mística y he fundado en Venezuela y tengo filiales en algunos países y la estoy promoviendo, para nadie es un secreto que yo soy devoto de la Beata Ana Catalina Emery y que también he promovido a Santa María de Jesús crucificado. Y es Sí. como que yo, en algún momento, el padre Patricio me dice, William, ¿me puedes regalar una Virgen Rosa Mística para yo peregrinarla? Y yo la meto en una caja y le meta dentro de la caja un libro de Ana Catalina Emery, un libro de Santa María, porque se lo quiero dar al padre. El padre recibe mi regalo y de alguna manera se lo pone a leer y sin querer empieza a mezclar la devoción que le regalé con la Rosa Mística en la manera de difundirla. No Eso podía fue lo que hacerlo. pasó. No es que no pueda, sino que habría que aclarar que eso Sí, fue sí, mi evangelización y que no lo mandó a hacer Pierina a la Virgen a través de claro. Pierina. Sí, sí, ¿Me sí, sí. entienden?
Lo del aceite de San Rafael fue una devoción personal del señor Merrin que la había recibido a través de una revelación privada que no tenía nada que ver con Rosa Mística. Y el señor Merrin se le ocurrió que el aceite se podía preparar con las mismas rosas que le colocaban a la Virgen. Perfecto. Y Dios lo tomó a bien, porque han ocurrido muchos milagros. Solamente que para el tema investigativo, eso no se toma en cuenta porque no es parte de la revelación a Pierina Gili. Y lo que se está estudiando para la aprobación de las apariciones es lo que está en el diario. Sí, yo quiero, me están haciendo muchas preguntas, pero le voy a decir, hermano, que voy a después conversar con don Williams si en otro momento en una charla o algún escrito, porque tengo otras preguntas que me han hecho al principio de la conferencia y Pero que usted son como sacerdote padre, como tiene acceso a leerlas, yo no, lo que considere más importante que no debe quedar por sí, fuera, hágamela que yo con todo gusto ya sintéticamente perfecto. trataré de responder. Mire, bueno, pregunta por el tecito también, dicen que hay un té también que dio, que se ha promovido, pero yo quiero que usted nos explique un poco, o sea, de partida, por qué es tan importante la rosa mística y el mensaje de la rosa mística y por qué eh, fue, eh, fue no aceptado y es evidente hoy más que nunca porque la rosa mística, la Virgen Santísima, colocaba en evidencia el pecado de sus hijos predilectos, ¿no? Y por lo tanto, ese mensaje es el que hasta al día de hoy nosotros podemos comprender. Y yo en mis reflexiones he hecho lo siguiente, he llegado a pensar, ¿por qué a mí me tocó conocer esta devoción, aunque prometo que el peso se lo tomé cuando vino usted a hacer esa conferencia, la primera vez, pero yo ¿por qué, por qué la recibí? Porque a mí me preparó. Es decir, mi corazón sacerdotal eh, se vio como prevenido de evitar todo tipo de doctrina, amistad, ambiente, porque yo vi que el corazón materno de María Santísima sufría por los pecados de los sacerdotes. Lo que Ujú. después Benedicto XVI, refiriéndose a Fátima el 10 de mayo, en la beatificación de los pastorcitos del año 2010, dijo, ¿no? Que el mensaje de la Virgen de Fátima hoy estaba más vigente que nunca por los sufrimientos que tenía la Iglesia, por sus enemigos externos e internos. Y después al referirse a los enemigos internos se refiere a la herejía, a los escándalos de la pedofilia, a los escándalos contra la pureza, la obediencia, la pobreza, etcétera, ¿no? Ahora, en este aspecto, el mensaje de la Rosa Mística es un mensaje de esperanza porque ella nos involucra a todos, tal como es el mismo mensaje de la redención de nuestro Señor, de que Él con su gracia, con su poder y su misericordia, puede vencer el pecado, el mal. Entonces la pregunta es, que son muchos que lo han hecho en esta oportunidad por el Facebook, es ¿por qué los colores de las tres rosas? Y por qué no está en la espada, sino que están las flores. Porque son Pues tres porque espadas. evidentemente la espada tiene su significado y en gran parte representaban la pérdida culpable de la vocación sacerdotal. Eran como los dolores del Inmaculado Corazón. Y cuando desaparecen las espadas para aparecer las rosas, la Santísima Virgen da como la centralidad del mensaje. Oración, sacrificio y penitencia. Tan sencillo como eso. Miren, y algo más que les voy a explicar. El caso de Santa María de Jesús crucificado, leyendo su vida, que es del 1800, 100 años antes que Pierina Gili naciera, por decir algo, la Virgen se le manifestaba a Marian como rosa mística y evidentemente ella no la describe vestida así. Ella dice que rosa mística le pedía orar por los sacerdotes. Y estamos diciendo, o sea, de alguna manera la fuente que inspiraba a Marian era la misma que está inspirando a Pierina Gili. Entonces, mira, han sido cosas maravillosas. Yo digo, nunca es tarde.
Lastimosamente, la devoción de Rosa Mística tal vez si hubiera llegado hace unos 30 años o 40 años atrás a Chile, tal vez hubiéramos evitado muchos problemas en la iglesia de Chile. Pero si Dios quiso que fuera ahora, nosotros como laicos y ustedes que están en Chile, los que están en Chile y los que no en sus países, aprovechemos de esta devoción para incrementar la devoción por los sacerdotes y de seguro vamos a ver el resultado de que veremos un clero más acoplado a la oración, veremos seminaristas más centrados en su vocación y menos que salgan de menos deserciones, que es la promesa que hizo la Virgen, que donde fuera honrada, ella prometía que iban a ocurrir menos deserciones. Y eso es lo que le pedimos a ella. Y matrimonios santos también. Don Williams, lo otro es que me preguntan sobre el santuario. Hay un santuario que está en Montichiari, ¿no? Pero hay otros santuarios, por ejemplo, el que está en Venezuela. eh, Hay uno que está en Colombia. ¿Ese es también oficial? ¿Es de la Sí, en fundación? Colombia no lo he ido a visitar, sé de dónde está, y es una imagen de Rosa Mística que lacrimó y han construido un hermoso santuario en el lugar. Y como en tantas partes, también hay un hermoso santuario entre la frontera del Perú con Ecuador. Hay un santuario en Guayaquil, que fue una imagen que lloró sangre, o sea, en muchas partes. En la India, impresionante la cantidad. En Filipinas, impresionante. O sea, hasta en China han hecho santuarios. En Panamá hay mucha devoción a Rosa Mística. Y pregunta a la gente, ¿cómo pueden acceder a la información suya de conferencias y después de los textos? Cómo se puede llegar a los textos? Yo aprovecho de preguntar entre medio también, ¿viene a Chile este año? Estuve en enero unos días, pero espero ir posiblemente en invierno de ustedes, julio, agosto, por allí, y te avisaré, padre, para poder hacer algo presencial. Perfecto. Pueden seguirme a través de mi canal de YouTube, donde hay mucho contenido, no solo de Rosa Mística, sino de muchos santos y programas que estoy realizando. Pueden buscarme en YouTube colocando Williams, con MS al final, Williams Sandoval Testa. Mi canal se llama como mi nombre. Allí pueden suscribirse y activar todas las notificaciones para que puedan ser avisados cada vez que semanalmente coloco un nuevo programa. En Instagram pueden seguirme donde diariamente me conecto a rezar el rosario. Hoy no lo hice porque iba a estar con ustedes, pero a esta hora siempre suelo rezar el rosario en vivo. En Instagram me pueden buscar como williams.sandoval1 y allí pueden igualmente seguirme. Y siempre trato de responder cuando me escriben al privado a través de estas plataformas para dar cualquier información. El diario de Pierina lo pueden conseguir a través de Amazon o a través de la librería Paulinas o San Pablo en España y hacen envío internacional. Así que si tienen el diario de Pierina, este está en italiano, pero ya existe en español, en España lo pueden conseguir y en Amazon también. Se los recomiendo porque teniendo eso, no necesitan nada más, está todo. Súper completo. Y padre, cuando usted necesite para servirle, solo me avisa con tiempo y volvemos a programar un encuentro como el día de hoy. Estoy muy agradecido y de verdad muy contento por todos ustedes que se han conectado y les pido que recen mucho por mí y por mi país, Venezuela. No, muchas gracias a usted. Yo voy a pedirle que después me mande las redes para que yo lo pueda compartir con los hermanos. Hay un chat que se hizo con los que están en el Zoom o los que están en las otras redes que están siguiéndolo. Entonces, sí pueden conectar directamente con sus redes. Claro, Y padre, te voy a enviar un enlace, tanto de ya, Instagram como de YouTube, para que tú lo compartas y ahí pueden suscribirse, compartirlo, porque en las redes es una oportunidad de evangelizar. Hoy día estoy creando contenido, por ejemplo, estoy por entrevistar a un canonista para hablar sobre cómo es la nulidad matrimonial, cuándo es posible la nulidad matrimonial. El católico tiene que formarse, no quedarnos solo con una devoción, porque yo, por ejemplo, para defender a Rosa Mística no basta solo hablar de lo que Pierina recibió, sino tengo que ser un católico formado en catecismo, saber un poquito de la Biblia, para yo poder hablar con argumentos, conocer de los dogmas de la iglesia, de los dogmas marianos, para tener una sana devoción a María, porque es la mejor manera que yo puedo ser un evangelizador y cada uno de nosotros. Entonces, es lo que estamos. Fíjense, hace poco hice un programa hablando sobre los ritos orientales católicos. Casi me matan vivo a través de mensajes
Porque ¿cómo es posible que un sacerdote se case? Es que una cosa es el sacerdote católico de rito romano y otra cosa es que no sabemos que existen por lo menos 23 ritos católicos en el en Oriente, donde el sacerdote se puede casar y a la vez puede ser sacerdote. Entonces es muy importante que nosotros nos formemos antes de emitir un juicio para conocer nuestra fe, que es riquísima. Conocer sobre los padres maronitas, sobre los grecomelquitas, que son ritos que están en obediencia a Roma, pero que, que existen desde el siglo V. O sea, contenidos como este estoy tratando de crear para ayudar un poco de forma didáctica a formar. No hablando yo, sino entrevistando personas doctas en el tema para tratar de llevar un buen contenido católico y pido que me apoyen en el tema de compartirlo, porque a lo mejor yo lo sé, pero a la persona que se lo comparto le estoy ayudando a aclarar alguna idea y de conocer nuestra fe. Sí. Una última pregunta que me vuelven a insistir aquí. Yo me acuerdo que usted, porque me pregunta una señora si hace procesiones, perdón, peregrinaciones de la Rosa Mística. Yo me acuerdo que usted sí hace unos años hizo alguna peregrinación, no sé si a Tierra Santa, ¿eso se vuelve a Sí, repetir? ya ahorita recién estamos volviendo a hacer peregrinaciones a Tierra Santa. Hace poco se llevaron los primeros grupos y yo espero este año y cuando tengo un grupo organizado te envío la publicidad y te pediría que le envíes en cadenas a los chats que ustedes tienen y me pueden contactar para que juntos vayamos a Tierra Santa y les puedo orientar de cómo visitar Montichiari, etcétera. Ya, qué bueno, muchas gracias. No sé si alguna hermana más quiere de las que están en el Zoom hacer alguna pregunta y si no, vamos a darle permiso a don William para que pueda seguir con sus actividades pastorales apostólicas, ¿no? Gracias, don William, porque Padre siempre ha feliz. sido generoso conmigo y con todos los chilenos, ¿no? Aquí le queremos harto y yo feliz porque usted me aproximó, siendo yo un sacerdote ignorante, a Ana Caterina Emmerich, a Miriam, y también me ayudó a comprender mucho más la Rosa Mística. Así que estoy siempre muy agradecido y le Tan agradezco bello, también Padre. Y que... gracias por acompañar a todos estos laicos en Chile con esta devoción, porque necesitamos sacerdotes. El éxito de una buena devoción mariana es que nuestros pastores nos ayuden a entender y nos ayuden a conocer la devoción para evitar los excesos y evitar lo que no debe ocurrir. Entonces, Padre, gracias por dar su apoyo como sacerdote a todas estas personas que están con usted en esta reunión y agradecerles a todos ustedes. Recen por mí y les voy a encomendar. Y ahorita que cerramos la transmisión, les haré llegar los enlaces de mis dos canales actuales para que me puedan contactar y mandar más preguntas si desean. Con todo gusto en lo que pueda, les responderé. Muchas gracias. Terminamos rezando Muchas entonces, gracias. encomendándonos al Señor, a Don Williams, para que nuestro Señor, sobre todo esta Semana Santa, sea de mucho provecho en los lugares que usted acompaña y colabora, y también para todos los que están participando de este encuentro. Padre nuestro que estás en el Padre cielo, del cielo, santificado sea santificado tu nombre. sea tu nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros Nosotros, tu tu reino. reino, reino. Hágase tu hágase tu Hágase voluntad tu voluntad en la voluntad tierra en como tierra la en el como tierra en cielo. el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan nuestro de pan cada de día. cada De día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos a nos los que ofenden. nos ofenden. No No nos nos dejes, dejes, no no nos nos dejes dejes caer caer en en la tentación, tentación y y líbranos. líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. 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 María, Reina de la Paz, ruega por Ruega nosotros por y por los del nosotros. mundo. Por el Muchas mundo entero. gracias. Dios los Feliz bendiga. noche Gracias, para todos ustedes y Feliz muchas gracias, noche. Padre. Muchas gracias. Adiós. Gracias, gracias.